Imagina despertar dentro de un juego que conoces perfectamente, pero no como el héroe, sino como un personaje secundario destinado a desaparecer. Hoy veremos la historia completa de The Extras Academy Survival Guide. Si te gustan los protagonistas inteligentes, las estrategias, este manhwa te va a sorprender. En este mundo, los estudiantes de la Academia Sylvania no se preparaban únicamente para aprobar exámenes. Algún día tendrían que enfrentarse a criaturas capaces de destruir ciudades, espíritus que podían reducir ejércitos enteros a cenizas y enemigos cuyo poder estaba muy por encima de cualquier ser humano normal. Y él conocía cada una de esas amenazas. Sabía cuándo aparecerían, sabía quién lograría derrotarlas, y también conocía las tragedias que tendrían que ocurrir antes de alcanzar el final. No porque pudiera ver el futuro, sino porque aquel mundo pertenecía a un videojuego que había completado después de incontables horas de esfuerzo. Un juego extremadamente difícil, una historia que conocía casi de memoria. Pero cuando finalmente abrió los ojos dentro de ese mundo, no despertó ocupando el cuerpo del protagonista. Tampoco se había convertido en uno de los grandes villanos. Ni siquiera era uno de los personajes secundarios que acompañarían al héroe durante su aventura. Había despertado como Ed Rothsteiler, un hombre arrogante, un estudiante despreciado por todos y un personaje tan insignificante que desaparecería durante las primeras horas del juego. Para empeorar las cosas, el Ed original ya había destruido su propia vida antes de entregarle el cuerpo. Cuando consiguió comprender dónde estaba, Ed no necesitó demasiado tiempo para reconocer el escenario: la Academia Sylvania. Una de las instituciones más importantes del continente, el lugar donde se reunirían los jóvenes destinados a convertirse en héroes, líderes, grandes hechiceros y figuras capaces de cambiar el curso de la historia. Pero Ed no formaba parte de ese grupo. En la trama original, su función era bastante sencilla. Era un noble desagradable que utilizaba el prestigio de su familia para humillar a otros estudiantes. Durante el examen de ingreso había intentado sabotear a un joven llamado Ty Lee, el verdadero protagonista del juego. El plan había fracasado. Ty Lee lo derrotó frente a todos y las acciones de Ed quedaron expuestas. A partir de ese momento, perdió prácticamente todo. Su familia retiró el apoyo que le había permitido vivir cómodamente. Fue expulsado del prestigioso dormitorio Ophelis. Los estudiantes lo despreciaban y su permanencia dentro de la academia pendía de un hilo. El jugador que ahora ocupaba su cuerpo no había cometido ninguno de aquellos actos, pero eso no importaba. Para todas las personas de ese mundo, él seguía siendo Ed Rothsteiler, el mismo hombre arrogante, el mismo noble caído que había recibido exactamente el castigo que merecía. Ed no comenzaba desde cero, comenzaba cargando las consecuencias de otra persona. Al principio podría parecer que conocer el argumento completo del juego era una ventaja imposible de superar. Ed sabía quiénes eran los personajes importantes, conocía las habilidades que desarrollarían, recordaba las crisis que amenazarían la academia, sabía qué personas se convertirían en aliadas, cuáles terminarían ocupando el papel de enemigos, pero tener información no solucionaba su situación inmediata. No tenía dinero, no tenía aliados, no tenía un lugar donde dormir. Su capacidad mágica era mediocre, y debido a su reputación, casi nadie estaba dispuesto a creer que realmente hubiera cambiado. Ed tampoco podía abandonar la academia. Fuera de Sylvania no poseía recursos, conexiones ni identidad con la que pudiera construir una vida estable. Su mejor oportunidad era permanecer matriculado, completar sus estudios y obtener una posición que le permitiera vivir con tranquilidad cuando la historia principal terminara. Por eso, su objetivo no consistía en hacerse poderoso, no quería convertirse en un nuevo protagonista, no pretendía robar las oportunidades de Ty Lee ni reunir a todas las heroínas a su alrededor. De hecho, necesitaba que Ty Lee siguiera exactamente el camino previsto. El héroe tendría que superar los grandes enfrentamientos, reunir aliados y adquirir la fuerza necesaria para enfrentarse a las amenazas futuras.
Mientras Ty Lee salvaba el mundo, Ed solo tenía que mantenerse lo suficientemente lejos para no terminar aplastado en el proceso. Era un plan muy sencillo: no interferir, no llamar la atención, no involucrarse con los personajes principales y sobrevivir hasta la graduación. Pero antes de preocuparse por el destino del continente, necesitaba resolver un problema mucho más urgente: dónde dormir aquella misma noche. Si te está gustando el video y quieres apoyar, te sugiero suscribirte y dejar tu like. Sin más que decir, continuemos. Sin acceso a los dormitorios y sin dinero para conseguir alojamiento, Ed se internó en el bosque situado alrededor de la academia. El Ed original había vivido como un noble. Estaba acostumbrado a los sirvientes y a la comida preparada y a las comodidades proporcionadas por su apellido. El nuevo Ed no podía depender de ninguna de esas cosas. Por primera vez, cada aspecto de su existencia quedaba en sus propias manos. Necesitaba agua, comida, un lugar donde protegerse del frío, herramientas, leña y una manera de mantenerse con vida sin abandonar sus estudios. Así comenzó una rutina que no tenía nada de heroica. Mientras los estudiantes más talentosos de Sylvania practicaban complejos hechizos y técnicas capaces de destruir monstruos, Ed recogía ramas, transportaba madera y aprendía qué podía comer sin enfermarse. Utilizaba su magia básica para encender fuego, improvisaba utensilios con los materiales que encontraba, fortalecía su cuerpo cargando troncos y recorriendo el bosque, y cada noche intentaba mejorar un poco el refugio donde tendría que dormir. No existía una recompensa inmediata, no apareció una habilidad legendaria, ningún sistema le concedió un poder absurdo por haber sufrido durante unos días. Su progreso era lento, cansado y dolorosamente real. Sin embargo, aquel estilo de vida también tenía una ventaja: todas las acciones que repetía comenzaban a incrementar poco a poco sus capacidades. El uso constante de la magia de ignición mejoraba su dominio del fuego. El trabajo físico aumentaba su resistencia. Fabricar objetos con las manos fortalecía habilidades que el Ed original nunca había necesitado desarrollar. Y cuanto más tiempo pasaba sobreviviendo por cuenta propia, menos se parecía al noble inútil que todos recordaban. El bosque era un castigo, pero también representaba algo que Ed nunca había tenido desde que llegó a ese mundo: independencia. Allí nadie le exigía comportarse como un Rod Taylor, nadie lo miraba con odio, nadie esperaba que fuera un héroe o un villano, solo tenía que superar un día más. El problema era que el bosque no estaba tan apartado como Ed había imaginado. Un día, al regresar a su campamento, encontró a una muchacha durmiendo tranquilamente cerca de sus pertenencias. Su nombre era Lucy Merrill. Pero la primera persona importante que encontró a Ed en el bosque no fue Lucy, fue la princesa Foenia, la misma joven que había descubierto las acciones del antiguo Ed y lo había expulsado del dormitorio Ophelis. Al verlo viviendo en condiciones tan precarias, Foenia quiso saber por qué todavía seguía cerca de la academia. Ed le explicó que no pensaba abandonar sus estudios y, en lugar de reclamar por el castigo recibido, le agradeció por haber detenido los abusos del dueño anterior de aquel cuerpo. La respuesta sorprendió a la princesa. Foenia poseía una habilidad llamada Insight, capaz de detectar las mentiras. Cuando la utilizó sobre Ed, descubrió que estaba diciendo la verdad. No intentaba manipularla, no ocultaba resentimiento. Realmente agradecía que lo hubieran obligado a enfrentar las consecuencias de sus actos. Aquello no fue suficiente para que Foenia confiara completamente en él, pero sí sembró la primera duda sobre la reputación que todos conocían. Ed Rod Taylor parecía haberse convertido en una persona completamente diferente. Después de ordenar que no volviera a acercarse a ella, Foenia se marchó. Y cuando comenzó el nuevo semestre, Ed regresó a la academia decidido a conservar su matrícula y pasar tan desapercibido como fuera posible. El primer día oficial del nuevo periodo académico reunió a estudiantes de todas las facultades: espadachines, magos, alquimistas, nobles provenientes de familias poderosas, jóvenes cuyo talento ya era conocido incluso fuera de la academia. Para Ed, observar aquella multitud producía una sensación difícil de describir. No estaba mirando a completos desconocidos, reconocía muchos de sus rostros, había controlado a algunos durante el juego, se había enfrentado a otros, conocía sus historias, sus habilidades y parte de los sufrimientos que experimentarían en el futuro.
Cuando Ed apareció entre los estudiantes, las reacciones fueron inmediatas. Algunos lo miraron con desprecio, otros susurraron al reconocerlo. Nadie había olvidado lo que había hecho durante el examen de ingreso, tampoco que había utilizado el prestigio de su familia para abusar de quienes se encontraban por debajo de él. El nuevo Ed podía actuar con prudencia. Podía evitar conflictos, podía esforzarse más que nunca, pero no tenía manera de borrar los recuerdos de los demás, así que decidió no intentarlo. No explicaría que ya no era la misma persona, no rogaría que confiaran en él, simplemente permitiría que sus actos hablaran con el tiempo. Para lograrlo necesitaba mantenerse tranquilo, asistir a clases, evitar sanciones y no acercarse innecesariamente a las figuras importantes. El problema era que ya había llamado la atención de una de ellas, la princesa Phoenia Elias Clorel, una joven perteneciente a la familia imperial y uno de los personajes centrales de la historia. Cuando Ed fue convocado a la oficina del decano y escuchó su nombre, sintió que todo podía haber terminado. Una acusación de la princesa sería suficiente para expulsarlo definitivamente. Y considerando la reputación del Ed original, nadie necesitaría demasiadas pruebas para creer cualquier cosa que dijeran de él. Sin embargo, la conversación tomó una dirección inesperada. Phoenia no había acudido para condenarlo. Después de observar al nuevo Ed, había encontrado algo que no coincidía con todo lo que había escuchado. El muchacho que vivía solo en el bosque no se comportaba como el noble arrogante descrito por los demás. No exigía recuperar sus privilegios, no utilizaba su apellido como una amenaza, aceptaba su situación y parecía concentrado únicamente en continuar con sus estudios. Aquello no significaba que la princesa confiara por completo en él, pero sí había comenzado a dudar, y esa duda era suficiente para que el decano le permitiera continuar dentro de la academia. Ed había sobrevivido a la primera amenaza real contra su futuro, pero también había provocado algo que deseaba evitar. Una persona importante había empezado a fijarse en él. Entre los estudiantes de segundo año destacaba una joven llamada Jenica Failover. A diferencia de Lucy, Jenica era cercana, responsable y extremadamente querida por sus compañeros. Poseía una gran afinidad con los espíritus y un talento que la convertía en una de las estudiantes más prometedoras de Sylvania. Siempre parecía dispuesta a ayudar, sonreía con facilidad, trataba bien tanto a los nobles como a quienes provenían de familias humildes. Para la mayoría, Jenica representaba el tipo de persona que nunca podría convertirse en una amenaza, pero Ed conocía la verdad. En la historia original del juego, aquella muchacha terminaría convirtiéndose en la enemiga final del primer acto. En algún momento perdería el control de sus espíritus y pondría en peligro a toda la academia. Ed todavía recordaba el enfrentamiento, las criaturas invocadas, la destrucción y la manera en que Ty Lee debía derrotarla para completar la primera parte de la historia. Por eso, aunque Jenica parecía amable, Ed no podía verla como una estudiante normal. Era un acontecimiento futuro con rostro humano, una bomba que, tarde o temprano, explotaría. Y si quería sobrevivir, debía evitar encontrarse cerca cuando sucediera. Sin embargo, la historia ya había empezado a moverse de una forma distinta. Phoenia había cambiado ligeramente su opinión sobre él. Jenica comenzaría a cruzarse en su camino. Los pequeños cambios parecían inofensivos, pero él todavía no comprendía que, en un mundo cuya historia dependía de acontecimientos cuidadosamente conectados, incluso una casa construida en medio del bosque podía alterar el futuro. Ed Rodstaylor solo quería graduarse, no pretendía salvar a nadie, no buscaba cambiar la historia, y mucho menos deseaba involucrarse con los personajes que algún día decidirían el destino del continente. Su plan consistía en vivir discretamente, permitir que Ty Lee completara los escenarios del juego y mantenerse alejado de cualquier peligro, pero había un problema que aún no podía ver. Cada día que sobrevivía se alejaba un poco más del Ed original, y cuanto más diferente se comportaba, más personas comenzaban a observarlo. La princesa dudaba de los rumores, y la muchacha destinada a convertirse en la primera gran enemiga del juego estaba cada vez más cerca de conocerlo. Ed pensaba que podía vivir fuera de la historia, pero la historia ya había comenzado a acercarse a él.
Un día, al regresar a su campamento, encontró a una muchacha durmiendo tranquilamente cerca de sus pertenencias. Su nombre era Lucy Merrill. Lucy era una de las estudiantes más extraordinarias de toda la academia. Poseía una cantidad absurda de talento mágico y un poder que la situaba muy por encima de la mayoría de los jóvenes de su generación. Pero al contrario de lo que podría esperarse de alguien tan excepcional, Lucy no tenía ningún interés en demostrarlo. Prefería dormir, comer, evitar obligaciones y encontrar lugares tranquilos donde nadie la molestara. El campamento de Ed cumplía perfectamente con esos requisitos. Para él aquello era un problema. Lucy no era una estudiante cualquiera. Formaba parte de la historia principal. Su sola presencia podía provocar cambios difíciles de predecir, y si Ed quería evitar alterar el argumento, lo más razonable era mantenerse lo más lejos posible de ella. Pero tampoco podía expulsarla por la fuerza. Incluso aunque hubiese tenido la intención de hacerlo, probablemente Lucy podría haber destruido todo el campamento sin necesidad de levantarse completamente. Por eso eligió la solución más prudente: tolerarla. No intentaría hacerse amigo de ella, no trataría de utilizar su poder, simplemente permitiría que descansara y esperaría que, tarde o temprano, perdiera el interés. Lo que Ed todavía no comprendía era que su actitud resultaba extraña para Lucy. La mayoría de las personas la trataban como un prodigio. Algunos intentaban impresionarla, otros buscaban obtener su ayuda. Muchos la observaban como si fuera una criatura completamente distinta al resto. Ed, en cambio, la trataba como una molestia que se había quedado dormida demasiado cerca de su casa. No esperaba nada de ella, y precisamente por eso, Lucy empezó a considerar el campamento como uno de los lugares más cómodos de toda la academia. Pocos días después del inicio del semestre, la Academia Sylvania organizó uno de sus primeros grandes eventos, un entrenamiento conjunto en el que los estudiantes debían demostrar sus capacidades frente a profesores y compañeros. En apariencia se trataba de una simple evaluación, pero Ed sabía que aquel encuentro era mucho más importante. En el juego original, el entrenamiento servía para establecer las diferencias de poder entre los estudiantes y, sobre todo, para impulsar el crecimiento de Tae Lee. Era uno de los primeros momentos en los que el protagonista debía destacar frente al resto, una oportunidad para demostrar que, aunque aún carecía de experiencia, poseía el potencial necesario para convertirse en el héroe de aquella historia. Por eso, Ed observaba el evento con atención, no porque quisiera participar, sino porque necesitaba confirmar que el mundo todavía avanzaba de acuerdo con sus recuerdos. Mientras los estudiantes se preparaban, los profesores formaron los emparejamientos. Algunos enfrentamientos terminaron rápidamente, otros sirvieron para mostrar el talento de quienes ya comenzaban a sobresalir, pero el combate que realmente llamó la atención de Ed fue el que colocó frente a Tae Lee y Lucy Merrill. En teoría, aquello debía ayudar al protagonista a crecer. En la práctica, parecía una ejecución. Tae Lee entró al campo decidido a demostrar cuánto había avanzado. Era valiente, tenía buenos instintos y, pese a todas sus limitaciones, no era la clase de persona que retrocedía antes de intentarlo. El problema era que Lucy se encontraba en una categoría completamente distinta. Para la mayoría de los estudiantes, dominar un hechizo requería concentración, práctica y control. Para Lucy, la magia parecía responder de manera natural. No necesitaba adoptar una postura solemne, no pronunciaba grandes discursos, ni siquiera parecía especialmente interesada en el resultado. Aún así, cada movimiento suyo obligaba a Tae Lee a retroceder. La diferencia de poder era demasiado grande. El protagonista trató de resistir, buscó una oportunidad, intentó acercarse, pero Lucy no le permitió establecer el ritmo del combate. Cada vez que Tae Lee parecía encontrar una apertura, ella respondía con una magia más rápida, más precisa y mucho más poderosa. La pelea terminó de manera aplastante. Tae Lee cayó derrotado antes de poder demostrar el crecimiento que Ed recordaba. Lucy, en cambio, permaneció prácticamente intacta. Para los demás estudiantes, el resultado confirmaba algo evidente. Lucy era un monstruo de talento, pero Ed observaba la escena desde otra perspectiva. Tae Lee estaba destinado a convertirse en una de las personas más importantes de aquel mundo. Con el tiempo aprendería nuevas técnicas, superaría enemigos mucho más peligrosos y reuniría a los aliados necesarios para enfrentar las amenazas que aparecerían en el futuro. Sin embargo, en ese momento todavía estaba lejos de alcanzar aquella versión de sí mismo.
Incluso golpeado y humillado frente a todos, no parecía haber perdido la voluntad de continuar. Ayla corrió hacia él tan pronto como terminó el combate. Ed sintió un alivio inesperado al verlos juntos. Su relación seguía desarrollándose de forma correcta. Ese pequeño detalle indicaba que la historia principal aún conservaba parte de su estructura. Pero el resultado del combate había alterado algo más. Alguien tendría que recuperar el orgullo de los estudiantes mayores después de la derrota, y esa responsabilidad terminó recayendo sobre Jennika Failover. Jennika entró al entrenamiento con la misma actitud amable de siempre. No mostraba arrogancia, no trataba a sus adversarios como inferiores y tampoco parecía disfrutar lastimando a nadie. Pero su afinidad con los espíritus la convertía en una combatiente excepcional. Los movimientos de Jennika eran elegantes, su magia estaba cuidadosamente controlada y los espíritus respondían a sus órdenes con una coordinación que muy pocos estudiantes podían imitar. A diferencia de Lucy, cuyo talento parecía casi absurdo, Jennika transmitía la sensación de haber trabajado para alcanzar su nivel. Eso hacía que los demás la admiraran todavía más. No era solamente poderosa, era responsable, cercana, atenta. El tipo de persona que recordaba los nombres de sus compañeros y se preocupaba por quienes resultaron heridos. Cuando logró imponerse durante el entrenamiento, la admiración de los estudiantes creció de inmediato. Comenzaron a felicitarla, a hablar de su talento, a presentarla como el orgullo de los alumnos de segundo año. Jennika respondió con una sonrisa, agradeció las palabras, se preocupó por su oponente y trató de comportarse exactamente como todos esperaban de ella. Para cualquiera que observara desde fuera, aquella escena parecía feliz. Para Ed era una señal de peligro, porque él conocía el futuro de esa muchacha. En la historia original, Jennika Failover no permanecería como la estudiante amable y querida por todos. Durante el cierre del primer acto, terminaba perdiendo el control de sus espíritus. Una entidad oscura aprovechaba su vulnerabilidad. Las criaturas que normalmente la protegían comenzaban a atacar la academia, y el enfrentamiento terminaba con Tae-Lee derrotándola para impedir una catástrofe. Jennika era la primera gran jefa de la historia. La muchacha que ahora sonreía rodeada de amigos acabaría convertida en una amenaza para todos ellos. Ed conocía el resultado, pero no comprendía del todo la causa. Cuando jugaba, Jennika era simplemente el obstáculo final del escenario, un enemigo con varias fases, una batalla que debía completarse para avanzar. Ahora, al verla frente a él, resultaba difícil reducirla a eso. No parecía una villana, no actuaba como alguien dominado por el resentimiento y nada indicaba que quisiera hacer daño a la academia. La pregunta era inevitable. ¿Qué clase de presión debía acumular una persona como ella para terminar rompiéndose de aquella manera? Ed todavía no tenía la respuesta, pero el entrenamiento acababa de acelerar el problema. La victoria de Jennika había atraído más atención, más admiración y muchas más expectativas. Aproximadamente 2 semanas después del entrenamiento, Jennika apareció en el campamento de Ed. No llegó buscando comida, tampoco parecía especialmente interesada en conocer su peculiar forma de vida. Había venido porque necesitaba hablar con alguien. Durante su combate se había excedido. Había utilizado más poder del necesario y terminado lastimando seriamente a su oponente. Desde entonces muchas personas habían intentado tranquilizarla. Sus amigos le decían que no había hecho nada malo. Otros insistían en que se trataba de un accidente. Algunos incluso aseguraban que su adversario debía sentirse agradecido por haber peleado contra una estudiante tan talentosa. Pero ninguna de aquellas respuestas parecía aliviarla. Jennika no necesitaba que alguien le dijera que era perfecta, necesitaba escuchar una opinión sincera. Por eso había buscado a Ed. El antiguo Ed Roth-Taylor era conocido por su carácter desagradable, no tenía una reputación de amabilidad, y el nuevo Ed tampoco parecía interesado en agradar a todo el mundo. Jennika pensó que si alguien podía responder sin intentar consolarla, sería él. Ed escuchó lo ocurrido. Después le explicó algo bastante sencillo, que recibir apoyo era reconfortante, pero ser apoyada no significaba automáticamente tener la razón. Si Jennika sentía que había utilizado una fuerza excesiva, lo correcto era reconocerlo, disculparse, aceptar que había cometido un error y aprender de él. No necesitaba castigarse durante semanas, pero tampoco debía esconderse detrás de las palabras de quienes la admiraban. La respuesta era directa, quizá más dura de lo que otros se habrían atrevido a decirle.
Sin embargo, Jenica no se molestó. Al contrario, su expresión pareció relajarse por primera vez, porque Ed no estaba hablando con la estudiante prodigio, no estaba tratando de proteger la imagen de la amable Jenica Failover, simplemente la estaba tratando como una persona capaz de equivocarse. Y para alguien que vivía rodeada de personas convencidas de que siempre haría lo correcto, aquella honestidad era un alivio. Jenica era una de las estudiantes más populares de la academia. Siempre había alguien dispuesto a ayudarla, a felicitarla, a confiar en ella. Eso parecía una bendición, pero también podía convertirse en una carga. Cada persona que depositaba sus expectativas sobre Jenica añadía una nueva obligación invisible. Debía responder con amabilidad, debía sonreír, debía agradecer cada gesto, debía estar disponible para todos. Y, sobre todo, no podía decepcionar a nadie. Ed comenzó a percibir que su problema no era la falta de afecto, era todo lo contrario. Jenica estaba rodeada de cariño, pero sentía que debía devolverlo con intereses. Cada favor se transformaba en una deuda, cada elogio en una expectativa, cada persona que confiaba en ella en alguien a quien no podía permitirse fallar. La tranquilidad no duró demasiado. Poco después, otra estudiante apareció en el campamento. Su nombre era Lortel Ketchel, conocida dentro de la academia como la hija dorada. Lortel pertenecía a una poderosa organización comercial y tenía una reputación completamente distinta a la de Jenica. Donde Jenica inspiraba confianza, Lortel provocaba cautela, era inteligente, calculadora y tenía la costumbre de evaluar cada situación como una inversión. Para ella, el dinero no servía únicamente para comprar objetos, también podía comprar información, lealtad, tiempo, oportunidades. Cuando se presentó frente a Ed, no perdió demasiado tiempo. Quería contratarlo. Había observado que Jenica visitaba su campamento y pensaba que Ed podía ayudarla a acercarse a ella. A cambio, ofreció 3 monedas de oro como adelanto. Para alguien en la situación de Ed, era una fortuna. Ed vivía recogiendo comida en el bosque, dormía en una estructura que apenas podía considerarse una casa, carecía de materiales adecuados, no tenía ropa de repuesto suficiente, y cualquier enfermedad o accidente podía destruir por completo la estabilidad que había construido. 3 monedas de oro podían resolver muchos de aquellos problemas. Podían comprar herramientas, alimentos, materiales, incluso tiempo. Aceptar parecía la decisión racional, pero Ed conocía a Lortel. Sabía que nunca entregaba dinero sin esperar algo mucho más valioso a cambio. Acercarla a Jenica no significaba simplemente presentar a 2 estudiantes. Lortel terminaría enfrentándose política y comercialmente a la princesa Foenia. Jenica poseía una influencia enorme entre los estudiantes. Ayudar a crear aquella relación podía alterar alianzas futuras que Ed necesitaba mantener bajo control. Una pequeña transacción podía arrastrarlo directamente hacia el centro de la historia principal, por eso rechazó el dinero. Lortel no comprendió la decisión. Frente a ella había un noble caído que prácticamente vivía en la pobreza, un hombre que necesitaba desesperadamente cualquier recurso, y aún así acababa de rechazar una suma que podría mejorar su vida de inmediato. Aquello no la ofendió, la intrigó, porque Lortel estaba acostumbrada a encontrar el precio de cada persona. Ed acababa de demostrar que, al menos por el momento, ella todavía no conocía el suyo. Para Ed, aquellas monedas no eran una solución, eran una cadena. Aceptarlas significaba quedar unido a Lortel, participar en sus planes, acercarse todavía más a Jenica y colocarse entre 2 de las figuras más importantes de la academia. Todo aquello era exactamente lo que había jurado evitar, así que prefirió regresar a su campamento con las manos vacías, seguir buscando comida, continuar reparando el refugio y mantener la poca libertad que todavía poseía. Pero incluso al rechazar la propuesta, había producido un nuevo cambio. Lortel ya no lo veía como un estudiante arruinado y fácil de utilizar. Ahora lo consideraba una anomalía, alguien que podía necesitar dinero sin dejarse controlar por él, y una persona capaz de resultar mucho más peligrosa de lo que indicaba su reputación.
Después de que Ed rechazara su oferta, Lortel decidió acercarse personalmente a Jennica. No podía entender por qué un hombre que vivía prácticamente en la pobreza había rechazado 3 monedas de oro. Pero si Ed no estaba dispuesto a servir como intermediario, tendría que evaluar a Jennica por sí misma. Lortel se aproximó con la cortesía habitual de alguien acostumbrado a negociar. Jennica, todavía afectada por lo ocurrido durante el entrenamiento conjunto, aprovechó la conversación para disculparse por haber utilizado más fuerza de la necesaria. A primera vista, la escena parecía confirmar lo que Lortel ya pensaba sobre ella: una estudiante amable, inocente, fácil de influenciar. Pero mientras hablaban, Lortel comenzó a notar que Jennica no era tan ingenua como aparentaba. Comprendía perfectamente que las relaciones dentro de la academia también estaban condicionadas por el prestigio, el dinero y los intereses políticos. Sabía que muchas personas se acercaban a ella por lo que representaba y aún así elegía tratarlas con amabilidad. Jennica no sonreía porque desconociera la crueldad del mundo, sonreía a pesar de conocerla. Sin embargo, Lortel también percibió algo más. Jennica estaba agotada. La admiración recibida después del entrenamiento no la había hecho más feliz. Había multiplicado la cantidad de personas que esperaban algo de ella. Más felicitaciones, más agradecimientos, más expectativas. La presión seguía acumulándose detrás de aquella sonrisa aparentemente perfecta. Mientras tanto, la vida de Ed continuaba avanzando poco a poco. Un día, Belmaya, la criada principal del dormitorio Ophelis, descubrió el lugar donde vivía. Bel había conocido al Ed anterior, había visto al noble que dependía completamente de sus privilegios, el muchacho que nunca habría cargado madera, preparado comida ni aceptado vivir bajo un techo construido con sus propias manos. Por eso, la escena frente a ella resultaba difícil de creer. Ed estaba sucio, cansado, rodeado de herramientas improvisadas, pero también parecía mucho más competente que antes. Conseguía alimento, mantenía el fuego encendido, reparaba su refugio, estudiaba y no se quejaba de haber perdido la vida cómoda que alguna vez tuvo. Bel llegó a admitir que aquel cambio parecía haberle hecho bien. Para Ed, en cambio, lo más importante no era su opinión, era la cesta que llevaba consigo. Bel conocía el bosque mucho mejor que él. Sabía distinguir las plantas útiles de las peligrosas, reconocer bayas comestibles y encontrar recursos que Ed había pasado por alto durante semanas. Como ella no ocupaba un papel central en los acontecimientos del juego, relacionarse con Bel parecía relativamente seguro, así que Ed aprovechó la oportunidad para aprender. Con la ayuda de Bel, su vida en el bosque mejoró considerablemente. Aprendió qué hierbas podía utilizar, qué hongos debía evitar, dónde encontrar frutos y qué recursos podían conservarse durante más tiempo. También fabricó una red para mantener peces vivos dentro del arroyo, permitiéndole guardar alimentos sin que se echara a perder inmediatamente. Su dominio de la magia básica continuaba creciendo. La ignición era más estable. El viento empezaba a responder con mayor precisión. Su resistencia física había mejorado después de semanas transportando materiales, y aunque todavía se encontraba muy lejos de ser un gran combatiente, ya no era el noble indefenso que había despertado en el bosque. Por primera vez desde su llegada, Ed sintió que su vida comenzaba a funcionar. Había encontrado una rutina, un sistema, una manera de mantenerse con vida sin depender de nadie. Incluso empezó a disfrutar el proceso de construir algo propio. Entonces, Lucy cayó sobre su refugio y destruyó una parte importante del techo. Lucy había agotado parte de su magia después de utilizar teletransportación para escapar de Bel. Su forma de llegar al campamento no fue precisamente delicada. Ed observó los daños y comprendió que ya no podía seguir dependiendo de un conjunto de ramas mal acomodadas. Necesitaba una estructura de verdad, paredes sólidas, madera resistente, un techo capaz de soportar algo más que una noche tranquila. Así que comenzó a investigar cómo construir una casa adecuada. Para ello tuvo que regresar a la biblioteca de la academia. Ed no buscaba grandes grimorios ni conocimientos secretos, solo necesitaba información práctica. Fue allí donde conoció a Elka Island, una estudiante de primer año que trabajaba como aprendiz de bibliotecaria. Elka reconoció el nombre de Ed Rothstaylor. Como casi todos los estudiantes, había escuchado los rumores, sabía que había intentado sabotear el examen de ingreso,
que había abusado de su posición y que terminó expulsado del dormitorio Ophelis después de ser derrotado por Tae Lee. Pero aquella imagen no coincidía con la persona que llevaba varios días observando. Ed llegaba a la biblioteca y estudiaba durante horas, consultaba libros sobre supervivencia, fabricación, construcción y magia espiritual, tomaba notas, comprobaba textos y trabajaba con una disciplina que no encajaba con el noble perezoso descrito por todos. Finalmente, Erika se atrevió a decirlo. Ed era muy diferente de lo que había escuchado. Él no respondió con una gran explicación, no intentó convencerla de que los rumores eran falsos, simplemente continuó estudiando, porque sabía que, para el resto del mundo, aquellos rumores eran ciertos. El Ed original sí había hecho todas esas cosas, lo único que podía cambiar era la persona que llevaría ese nombre a partir de ahora. Elka fue otra de las personas que empezó a observar la diferencia, pero antes de que la conversación pudiera avanzar, el ambiente de la academia cambió por completo. Una enorme barrera oscura comenzó a extenderse alrededor de la academia, la luz desapareció, el aire se volvió pesado y múltiples espíritus aparecieron dentro de los edificios. Los estudiantes apenas tuvieron tiempo para comprender lo que estaba ocurriendo antes de que comenzaran los ataques. Ed reconoció inmediatamente aquel escenario. Era el enfrentamiento final del primer acto, el incidente de Glascan, la noche en que Jennika Failover perdería el control de sus espíritus y se convertiría en la primera gran enemiga de la historia. Pero algo estaba mal, el evento no debía ocurrir todavía. Según sus recuerdos, faltaba aproximadamente un mes, y ese mes no era un detalle menor. Durante ese tiempo tenían que ocurrir varios acontecimientos imprescindibles para que Tae Lee estuviera preparado. El desastre había comenzado antes de tiempo. Bajo la influencia de una entidad oscura, Jennika comenzó a invocar espíritus por toda la academia. Criaturas que normalmente respondían a su voluntad atacaban ahora a estudiantes y edificios. Entre ellas se encontraba Tarkan, un espíritu de fuego de alto rango. Su enorme cuerpo estaba protegido por una coraza capaz de resistir la mayoría de los ataques, y mientras él bloqueaba el camino, nadie podría llegar hasta Jennika para detener la invasión. La barrera había aislado la academia. Los profesores y guardias estaban separados de la zona del conflicto. La solución tendría que surgir entre los propios estudiantes. Las miradas se dirigían entonces hacia la princesa Foenia. Como miembro de la familia imperial, todos esperaban que asumiera el mando, pero dirigir una operación real era muy distinto a recibir formación dentro de un aula. Cada decisión podía causar heridos o muertos. Por un instante la responsabilidad pareció aplastarla. Entonces se recordó una conversación anterior con Ed, el muchacho que había señalado que incluso una princesa tenía derecho a conservar algo de tranquilidad. Foenia respondió, recuperó la compostura y decidió encabezar el grupo de incursión. Solo participarían los estudiantes más preparados, combatientes capaces de abrirse paso entre los espíritus, magos con suficiente poder para resistir y personas dispuestas a entrar sabiendo que quizás no podrían regresar. Mientras se organizaban los equipos, apareció una información preocupante. Elka seguía dentro de la biblioteca. La barrera y los espíritus habían interrumpido la evacuación antes de que pudiera salir. Al escuchar su nombre, uno de los estudiantes abandonó inmediatamente la formación. Era Jix, conocido por su extraordinario talento físico y su estilo de combate feroz. Para los demás, su reacción podía parecer impulsiva, pero Elka no era una compañera cualquiera, era una de las personas más importantes de su vida. Para Jix, Elka no era simplemente una amiga, representaba la primera familia que había conocido, y si debía volver a convertirse en una bestia para protegerla, no dudaría en hacerlo. Por eso atravesó la academia sin esperar instrucciones, ignoró a los espíritus, abrió camino a la fuerza y corrió hasta la biblioteca. Cuando Jix llegó, esperaba encontrar el lugar destruido, pero la entrada había sido reforzada, los accesos estaban bloqueados y varios espíritus habían sido contenidos antes de poder entrar. Ed se encontraba allí, herido, agotado, pero todavía protegiendo a Elka. Durante el ataque había utilizado todo lo que tenía a su disposición: magia básica, herramientas, el entorno y su conocimiento sobre el comportamiento de los espíritus. No estaba intentando derrotarlos de manera espectacular, su prioridad era
impedir que alcanzaran la biblioteca, mantener cerrada la entrada, no provocar a las criaturas innecesariamente y conservar la posición hasta que llegara la ayuda. Jiggs había escuchado las mismas historias que todos. Ed Rothsteller era un abusador, un cobarde, un noble que solo actuaba cuando tenía ventaja, pero el hombre frente a él se había quedado protegiendo a una estudiante con la que apenas tenía relación. No había público, no recibiría reconocimiento y podía haber escapado mucho antes. La imagen de los rumores volvió a romperse. Jiggs comprendió que le debía una deuda. Ed no había entrado al combate buscando convertirse en héroe. Al inicio del incidente todavía pensaba dejar que Tae Lee y los demás resolvieran el escenario, pero los espíritus materializados alrededor de la academia representaban una oportunidad excepcional. El contrato directo con ellos podía aumentar su comprensión espiritual, una capacidad que, para alguien sin talento natural, sería extremadamente difícil de desarrollar mediante métodos normales. Su conexión espiritual estaba creciendo, y con suficiente progreso, algún día podría formar un contrato con una de ellas. Era una oportunidad valiosa, pero también peligrosa. Cuando encontró a Elka atrapada, dejó de tratarse únicamente de obtener experiencia, ahora tenía que mantenerla con vida. Una vez que Jiggs confirmó que Elka estaba a salvo, quiso permanecer junto a ella, pero Ed le indicó que debía volver con los demás. Tae Lee necesitaría ayuda. La afirmación lo desconcertó. Ed y Tae Lee prácticamente no se relacionaban. El antiguo Ed había intentado perjudicarlo y aún así hablaba con absoluta seguridad sobre lo que el protagonista era capaz de hacer. Jiggs no entendía de dónde provenía aquella confianza, pero después de encontrarlo protegiendo a Elka, decidió escucharlo. Regresaría al centro del conflicto, ayudaría a Tae Lee y pagaría la deuda que acababa de contraer. Ed observó cómo se marchaba y trató de ordenar los acontecimientos en su mente. En la historia original, Jiggs y Tae Lee debían enfrentarse en un duelo. Durante aquel combate, Tae Lee aprendería una técnica llamada corte elemental. Después de reconocer su resistencia y determinación, Jiggs comenzaría a respetarlo y terminaría convirtiéndose en uno de sus aliados. Aquella relación era indispensable para la batalla contra Tarkhan. Pero el duelo todavía no había ocurrido. Ed recordó la cronología con mayor claridad. El incidente de Glascan debía suceder después de que Tae Lee aprendiera corte elemental. La técnica era fundamental porque permitía atravesar defensas imbuidas con energía mágica, exactamente el tipo de protección que cubría el cuerpo de Tarkhan. Sin ella, el espíritu de fuego era prácticamente invulnerable, y no era el único problema. Jiggs todavía no había desarrollado su respeto por Tae Lee. Los vínculos entre los personajes seguían incompletos, las habilidades necesarias aún no existían, y el grupo que debía superar el escenario estaba intentando hacerlo sin haber pasado por las etapas que los prepararían. Hasta ese momento, Ed había pensado que bastaría con mantenerse apartado, que la historia corregiría por sí sola cualquier pequeña desviación, pero aquella noche demostró lo contrario. Los acontecimientos podían adelantarse, las personas podían llegar sin preparación, y el final conocido por Ed dejaba de estar garantizado. El grupo dirigido por Phoenia avanzó hacia la zona controlada por Jenica. Los mejores estudiantes utilizaron todo lo que tenían, pero al llegar frente a Tarkhan, la diferencia fue evidente. La coraza del espíritu resistía a los ataques, su fuego convertía cada aproximación en un riesgo mortal. Los estudiantes especializados en combate apenas podían acercarse. Ed comprendió entonces que ya no podía esperar. Ed abandonó la biblioteca y se dirigió hacia los demás estudiantes. Cuando Ed llegó hasta el grupo de estudiantes, la situación era peor de lo que había imaginado. La primera incursión había fracasado. Varios de los combatientes más capaces estaban heridos. Ed observó a las personas reunidas. Ninguna tenía por sí sola lo necesario para resolver el problema, pero entre todas sí existía una solución. La dificultad consistía en organizarlas correctamente, así que propuso dividir la operación en dos grupos. El primero avanzaría hacia Jenica. Su objetivo no era derrotar a todos los espíritus, sino alcanzar a la invocadora y cortar el origen del desastre. El segundo se encargaría de atraer a Tarkhan, mantenerlo lejos del camino y crear una apertura suficiente para que el grupo principal pudiera continuar. Ed no era un comandante, no tenía autoridad dentro de la academia, y mucho menos la reputación necesaria para pedirle a los mejores estudiantes que arriesgaran su vida siguiendo sus instrucciones. Sin embargo, su plan era la única alternativa concreta que alguien había presentado. Phoenia lo escuchó, evaluó los riesgos y finalmente decidió respaldarlo. Para traer a Tarkhan necesitaban velocidad, alguien capaz de entrar en su campo de visión, provocar al espíritu y sobrevivir el tiempo suficiente para conducirlo lejos. Ed eligió a
Clevius. La decisión sorprendió a todos. Clevius era uno de los mejores estudiantes de combate de su generación. Tenía reflejos excepcionales, una gran velocidad y un cuerpo entrenado, pero también era conocido por su falta de confianza. Se asustaba con facilidad, dudaba de sí mismo, y ante un enemigo como Tarkan, su primer instinto era huir. Precisamente por eso Ed sabía que funcionaría. No necesitaba que Clevius venciera al espíritu, solo necesitaba que corriera, y en esa tarea, el miedo podía convertirse en una ventaja. Ed lo empujó hacia el corredor correcto y le indicó la ruta que debía seguir. Para Clevius aquello parecía una traición. Estaba convencido de que lo habían utilizado como sacrificio, pero Ed conocía sus capacidades mejor de lo que él mismo las conocía. Sabía cuánto podía resistir, sabía qué distancia podía mantener y sabía que si el terror lo obligaba a correr con todas sus fuerzas, Tarkan tendría dificultades para alcanzarlo. El espíritu mordió el anzuelo, Clevius corrió, Tarkan lo siguió y por primera vez el camino hacia Jenica quedó parcialmente despejado. Alejar a Tarkan no era suficiente. El grupo todavía necesitaba atravesar el edificio sin quedar atrapado entre los espíritus. Ahí entraba Lortel. Ed le indicó qué sección debía destruir para abrir una ruta alternativa. No era una orden fácil de aceptar. Lortel no confiaba en él, y Ed tampoco podía explicarle que conocía la estructura del escenario por haberlo jugado numerosas veces. Aún así, la precisión de sus instrucciones resultaba difícil de ignorar. No hablaba como alguien que estuviera improvisando. Conocía los corredores, las capacidades de los estudiantes, la manera en que Tarkan reaccionaría y el tiempo aproximado del que disponían. Lortel utilizó su magia para derribar parte de la estructura y crear una apertura. El grupo principal consiguió avanzar. Phoenix, Jix, Ayla y los demás se dirigieron hacia Jenica. Mientras tanto, Ed permaneció con Lortel y Clevius para resolver el problema que seguía detrás de ellos, porque Tarkan había sido apartado, pero todavía no había sido derrotado. La coraza de Tarkan continuaba resistiendo todos los ataques, la magia impactaba, las armas chocaban contra su cuerpo, pero ninguna conseguía penetrar la defensa. En el juego original, Tae debía romperla utilizando corte elemental. Aquella técnica todavía no existía. Ed repasó mentalmente todas las posibilidades. No había tiempo para desarrollar una nueva habilidad, no disponía de un arma especial y ninguno de los combatientes presentes tenía suficiente poder bruto para sustituir a Tae Lee. Entonces recordó algo importante: había una persona capaz de destruir la coraza sin necesidad de utilizar la mecánica prevista. Una persona tan poderosa que en el juego debía mantenerse deliberadamente fuera de este escenario para evitar que resolviera todo con demasiada facilidad. Lucy Merrill. El problema era encontrarla. Mientras el resto de la academia luchaba por sobrevivir, Lucy se encontraba apartada del conflicto, agotada, hambrienta y tan poco interesada en la crisis como siempre. Ed la encontró en una zona elevada del edificio, en condiciones normales. Convencerla de participar habría sido complicado. Lucy no obedecería por deber, no buscaba reconocimiento, y la seguridad de la academia no parecía preocuparle lo suficiente como para actuar por voluntad propia. Pero Ed conocía una motivación mucho más confiable: comida. Utilizó una porción de carne seca para captar su atención. No necesitaba explicarle toda la situación, solo debía conseguir que mirara la dirección correcta y utilizara la fuerza suficiente. Lucy lanzó su magia. El ataque descendió sobre Tarkan. La energía golpeó la coraza con una potencia que ninguno de los estudiantes había conseguido reunir, y la protección del espíritu finalmente se quebró. La única persona capaz de destruir el equilibrio del escenario acababa de convertirse en la única capaz de salvarlo. Romper la coraza no significaba derrotarlo. Tarkan seguía siendo un espíritu de alto rango. Estaba herido, furioso, y ahora atacaba sin la protección que antes limitaba sus movimientos. El grupo había conseguido crear una oportunidad, pero si no la aprovechaba inmediatamente, el espíritu podía recuperarse o desatar un ataque capaz de acabar con todos ellos. Lortel utilizó su magia de hielo para contenerlo. El frío inmovilizó parte de su cuerpo, aunque no sería suficiente durante mucho tiempo. Alguien debía acercarse, atacar el punto vulnerable y terminar el combate. Clevius utilizaba una espada y parecía una opción natural. Sin embargo, Ed decidió hacerlo personalmente. Lortel lo observó como si hubiera perdido la razón. Ed no era un espadachín excepcional, no poseía una técnica de ejecución, y acercarse a Tarkan significaba colocar su vida a una distancia mínima de sus llamas. Pero Ed había calculado el riesgo. No necesitaba una técnica legendaria, solo necesitaba un momento, una abertura.
energía y la precisión suficiente para dirigir toda la fuerza que poseía hacia el lugar correcto. Ed le pidió a Lortel que mantuviera el hechizo. Ella debía continuar inmovilizando a Tarkan incluso cuando él entrara dentro del alcance. Un error podía congelarlo junto al espíritu o dejarlo expuesto antes de tiempo. Lortel estaba acostumbrada a negociar utilizando dinero, a comprar información, a calcular las pérdidas antes de cerrar un acuerdo, pero aquella vez lo único que Ed podía ofrecerle era su propia vida. Le dejó claro que no estaba actuando por impulso, había considerado las posibilidades, había calculado el riesgo y estaba dispuesto a confiar en que ella cumpliera su parte. Para Lortel aquello tenía un significado especial. Ed había rechazado su dinero, había evitado convertirse en una herramienta y ahora en medio del combate depositaba algo mucho más valioso en sus manos: confianza. Una confianza ciega, una apuesta cuidadosamente calculada entre dos personas que comprendían el precio de perder. Lortel mantuvo el hechizo. Ed avanzó. El calor era insoportable. Cada paso hacia Tarkan obligaba a Ed a luchar contra el instinto de retroceder. Su cuerpo no estaba preparado para enfrentarse a una criatura semejante. Su capacidad mágica tampoco podía compararse con la de Lucy o Lortel, pero había repetido sus hechizos básicos miles de veces. En el bosque, al encender la fogata, al cocinar, al trabajar, al defenderse de pequeños peligros, aquella magia sencilla utilizada una y otra vez para sobrevivir se había convertido en algo precioso. Ed esperó el instante correcto. La magia de Lortel mantuvo abierto el punto vulnerable y concentró su ataque sobre él. Tarkan cayó. El enorme espíritu de fuego se desintegró mientras la energía acumulada se dispersaba por el lugar. Durante unos segundos, Ed apenas pudo comprender lo que había conseguido. No había vencido mediante un poder superior. Lucy destruyó la coraza, Lortel creó la apertura, Clevius desvió al enemigo, Phoenia permitió que el plan se ejecutara, y Ed había conectado todas esas capacidades en una sola estrategia. No era la persona más fuerte entre ellos, pero había conseguido que cada uno estuviera exactamente donde debía estar. La derrota de Tarkan produjo una enorme cantidad de experiencia espiritual. Ed había estado combatiendo y observando espíritus durante toda la crisis. Cada encuentro aumentó su comprensión, cada ataque le permitió sentir mejor la forma en que aquellas entidades manifestaban su poder, pero derrotar a un espíritu de alto rango llevó ese crecimiento mucho más lejos. Su afinidad espiritual aumentó, su capacidad de percepción mejoró y finalmente desbloqueó algo que hasta ese momento parecía fuera de su alcance: un espacio de contrato, la posibilidad de establecer un vínculo real con un espíritu. Aquella recompensa era importante porque Ed nunca había sido un prodigio, no tenía las estadísticas de Lucy ni la afinidad natural de Jennika, pero mediante preparación, repetición y riesgo calculado, acababa de abrir una nueva ruta de crecimiento. Aún no era poderoso, pero ya no estaba limitado a las herramientas con las que había comenzado. Mientras Ed derrotaba a Tarkan, Taelie y el grupo principal continuaban avanzando. La ausencia del espíritu permitió que alcanzaran a Jennika. La invocación entró en su fase final y, pese a todos los cambios ocurridos, Taelie consiguió completar el escenario. La crisis terminó, la barrera comenzó a desaparecer, los espíritus se desvanecieron y la Academia Sylvania sobrevivió a la primera gran amenaza de la historia. Ed sintió un alivio profundo. Taelie todavía podía cumplir su función. El protagonista original seguía siendo capaz de avanzar cuando recibía las oportunidades necesarias, pero aquella victoria también confirmó algo inquietante. La historia ya no era un mecanismo automático. Si Ed no hubiera intervenido, Taelie quizá nunca habría llegado hasta Jennika. Desde ese momento no podría limitarse a asumir que todo terminaría bien solo porque conocía el final del juego. El incidente había terminado, pero Ed necesitaba comprender por qué había comenzado antes de tiempo. Repasó todos los cambios que había observado desde su llegada. Lucy frecuentaba su campamento, Phoenia tenía una impresión distinta sobre él, Jix había desarrollado una deuda que no existía todavía, Lortel se había interesado en alguien a quien normalmente habría ignorado, y Jennika había recibido mucha más atención después del entrenamiento conjunto. Finalmente, las piezas encajaron. La causa no era un único acontecimiento, era una cadena. Ed había construido un campamento, Lucy empezó a dormir allí, su conexión espiritual había mejorado más rápido gracias a esa nueva rutina. Durante el entrenamiento, derrotó a Taelie con una facilidad aún mayor. Como consecuencia, Jennika terminó ocupando el centro de atención. Los estudiantes la admiraron todavía más, las expectativas sobre ella crecieron y la presión emocional que debía acumularse durante varias semanas alcanzó su límite mucho antes de lo previsto. Ed no había provocado el incidente deliberadamente, pero sí había movido la primera pieza. Al investigar la situación de Jennika, Ed entendió mejor el peso que soportaba. Su habitación estaba llena de regalos, mensajes, cartas de agradecimiento, objetos entregados por amigos
amigos, familiares y compañeros. Cada uno representaba a alguien que confiaba en ella. Desde fuera parecía la prueba de que Jennika era profundamente querida, y lo era, pero ella no interpretaba aquellos gestos como simples muestras de afecto, los veía como obligaciones. Cada regalo debía ser correspondido, cada persona debía recibir una sonrisa, cada expectativa debía ser cumplida. Jennika no sabía aceptar algo sin preguntarse inmediatamente cómo devolverlo, no sabía poner límites, no sabía admitir que estaba cansada y, sobre todo, no sabía decir que no. Después de la batalla, los estudios celebraron a quienes habían detenido la crisis. Taili había completado el escenario, Phoenix había liderado la operación, los combatientes habían arriesgado sus vidas, la academia tenía héroes a quienes agradecer. Jennika, en cambio, desapareció de la vista. Ed la encontró apartada del resto, escondida, intentando evitar que alguien la viera llorar. Para él, aquella imagen fue más impactante que el combate. Había completado el primer acto del juego numerosas veces, siempre había visto las escenas de victoria, las recompensas, los personajes felicitando al protagonista y la transición hacia el siguiente capítulo. Nunca se había detenido a pensar qué ocurría con la persona derrotada. En la pantalla, Jennika había sido una jefa, un obstáculo, una mecánica que debía superarse, pero frente a él había una muchacha agotada, avergonzada y aterrorizada por el daño que había provocado. Por primera vez, Ed estaba viendo el final completo del acto, no solo la victoria del héroe, también el dolor de la supuesta villana. Jennika había acudido anteriormente al campamento porque Ed era honesto con ella, no la trataba como una estudiante perfecta, no respondía automáticamente que todo estaba bien y no esperaba que sonriera para mantenerlo tranquilo. Aquella distancia que al principio parecía frialdad era precisamente lo que la hacía sentirse segura. Con Ed no tenía que representar el papel de Jennika Failover, no debía ser la amiga de todos, la invocadora brillante. Podía equivocarse, estar cansada o permanecer en silencio. Un espíritu relacionado con Jennika transmitió a Ed una petición, que cuando llegara el momento, ayudara a evitar que ella volviera a caer de aquella manera. Ed no comprendió completamente cómo los espíritus podían conocer tanto, pero la intención era clara. Entre todas las personas que rodeaban a Jennika, él era una de las pocas que no aumentaba las expectativas sobre ella, y quizá precisamente por eso podía convertirse en su refugio. La crisis había terminado, pero las consecuencias no podían desaparecer. Jennika había participado en un ataque contra la academia, varios estudiantes resultaron heridos, los edificios sufrieron daños y la princesa Phoenix estuvo expuesta a un peligro que podía interpretarse como un atentado contra la familia imperial. Aunque Jennika había sido manipulada por una entidad oscura, todavía debía enfrentar un proceso disciplinario. Ella aceptó la responsabilidad, no intentó huir, ni utilizó su popularidad para evitar el castigo. Estaba preparada para aceptar incluso la expulsión. Sin embargo, muchas personas intervinieron, sus profesores explicaron su conducta habitual y el carácter anormal del incidente. Los estudiantes hablaron en su defensa. Phoenix decidió no presentar una acusación por haber amenazado a un integrante de la familia imperial. Reconoció que Jennika no había actuado completamente por voluntad propia. Lortel, por su parte, ofreció cubrir parte de los daños materiales. Naturalmente, su ayuda también incluía una oportunidad comercial favorable para su organización. Incluso en una crisis, Lortel encontraba una manera de invertir en el futuro. El resultado final fue severo, pero no definitivo. Jennika perdió privilegios, reconocimiento y el derecho a permanecer en el prestigioso dormitorio Ophelis. También recibió una suspensión temporal, pero no fue expulsada. La academia le concedió una segunda oportunidad. Para todos los que la apreciaban, aquello era una victoria. Jennika seguía estudiando, podría reconstruir su vida y algún día dejar el incidente atrás, pero Ed sabía que el problema todavía no estaba resuelto. Jennika interpretaba a cada persona que la había defendido como una nueva deuda. Los profesores, Phoenix, los compañeros, Lortel, todos habían hecho algo por ella, y ahora sentía que debía trabajar todavía más para merecer aquella oportunidad. La academia la había perdonado, pero Jennika aún no sabía perdonarse a sí misma. Mientras Jennika enfrentaba las consecuencias, Ed continuó mejorando su hogar. La estructura improvisada del comienzo había desaparecido. Ahora existían paredes firmes, un techo más resistente y una chimenea, espacio para guardar leña y una zona donde podía conservar herramientas y alimentos. La casa no era lujosa, pero había sido construida por completo mediante su trabajo. Cada tabla representaba una noche que había conseguido superar. Lucy continuaba apareciendo cuando necesitaba dormir, y poco después Jennika también llegó al campamento. Se sorprendió al ver cuánto había progresado Ed, pero la conversación terminó girando hacia su propia situación. Jennika explicó que muchas personas habían ofrecido ayudarla, dinero, alojamiento, recursos. Cada oferta debería haberla hecho sentir acompañada. En cambio, la llenaba de ansiedad. No sabía cómo devolver tantos favores. Sentía que si aceptaba algo, quedaría obligada a demostrar durante el resto de su vida que había merecido aquella ayuda.
Ed escuchó su preocupación y respondió con una idea que para él era evidente. Si no podía devolver algo, no tenía que hacerlo. No todos los gestos eran contratos, no toda ayuda exigía una recompensa equivalente. Para Jennica, aquella posibilidad resultaba casi incomprensible. Había vivido convencida de que recibir era adquirir una deuda. Ed le estaba diciendo que algunas personas ayudaban simplemente porque querían hacerlo, y que ella también tenía derecho a descansar sin convertir cada relación en una obligación. Ed le ofreció el campamento como un lugar al que podía acudir cuando se sintiera abrumada. No tenía que pedir permiso formalmente, no debía llevar regalos, ni comportarse de una manera determinada. Podía sentarse a hablar o quedarse en silencio. Jennica respondió que si algún día Ed también necesitaba ayuda, ella estaría dispuesta a hacer lo mismo por él. La promesa parecía sencilla, pero presentaba un cambio importante. Hasta ese momento, Ed había construido su vida para depender de la menor cantidad posible de personas. Jennica había vivido intentando responder a las necesidades de todo el mundo. Ahora ambos comenzaban a crear una relación donde no era necesario mantener una cuenta exacta de lo que cada uno deba o reciba. El campamento había dejado de ser únicamente el lugar donde Ed sobrevivía. También se estaba convirtiendo en el único sitio donde Jennica podía dejar de fingir que estaba bien. Ed Roth Taylor había llegado al bosque porque no tenía otro lugar al que ir. Construyó un refugio para protegerse del frío, aprendió a conseguir comida porque nadie volvería a servirle una mesa, y se alejó de la academia porque pensaba que la única forma de sobrevivir era mantenerse fuera de la historia. Pero cada decisión que tomó produjo consecuencias. Su campamento atrajo a Lucy. La presencia de Lucy modificó el entrenamiento. El entrenamiento aumentó la presión sobre Jennica, y aquella presión provocó que el primer gran desastre de la historia comenzara antes de tiempo. Ed había intentado no intervenir, pero cuando comprendió que los héroes no estaban preparados, tuvo que utilizar todo lo que sabía. No derrotó a Tarkan mediante una fuerza abrumadora. Lo consiguió comprendiendo a las personas, reconociendo las capacidades que ellas mismas ignoraban, colocando a cada una en el lugar correcto y confiando en que cumplirían su función. Sin embargo, la mayor transformación no ocurrió durante la batalla. Ocurrió después, cuando Ed dejó de observar a Jennica como la jefa final de un videojuego y comenzó a verla como una persona, no como una heroína, sino como una muchacha que había pasado demasiado tiempo intentando no decepcionar a nadie. Ed había construido aquella casa para ocultarse de la historia. Sin darse cuenta, terminó creando un lugar donde las personas heridas por ella podían descansar. Y aquella tranquilidad no duraría demasiado, porque en el siguiente gran acontecimiento de la academia, Ed Roth Taylor dejaría de ser un simple observador para convertirse oficialmente en uno de los enemigos que Tae-Lee debía derrotar. Y hasta aquí llega la historia. Si quieren ver el siguiente capítulo, clique en el video que está en pantalla ahora mismo. Nos vemos allá.